Hola, 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 bienvenido en la Sala Magali. Aquí tenéis justo detrás la zona de entrenamiento personal, una zona muy bonita que tenemos unos jardines con unas fuentes aquí súper bonito. La Sala Magali, ¿qué es? La Sala Magali es un centro de entrenamiento, es el centro de entrenamiento, el más vanguardista, el más moderno y sobre todo el más conocido de España. Es el primer gym boutique en España y existimos desde más de 17 años en Barcelona. Tenemos una sala en un barrio súper guay, justo al lado del Turopark, y ahora hace 4 meses decidimos, en plena pandemia, sí, durante este momento tan arriesgado, abrir la segunda sala en Madrid. Justamente, hablando de esto, como Ingrid Riera me propuse hacer una charla para vosotros, vosotras y vosotres, decidimos hablar de las mujeres que no tienen miedo de emprender. Justamente el tema de emprender en plena pandemia creo que es muy interesante. ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Qué he hecho y por qué estoy hoy? Mira, me llamo Magali de Alix, tengo 47 años. Soy profesional dentro del mundo del deporte y del fitness desde más de 29 años, diría. Empecé a los 18 apenas, recién cumplido. Y trabajo en el mundo del fitness desde todos estos años, pero practicando miles y miles de deporte, pasando por haber hecho competiciones en aeróbico deportivo, que es un deporte que es un poco como la gimnasia rítmica, vamos a decir. Durante 5 años hice 15 años de artes marciales, pasando por todos los artes marciales, es decir, taekwondo, kickboxing, muay thai, capoeira, krav maga, etcétera, etcétera. Hice también 7 años de baile, urbanos, jazz, pole dance, hip hop, house, etcétera. También practiqué triatlón durante algunos tiempos, correr evidentemente toda la vida, gimnasio normal y convencional, eso sí, también, porque trabajé como profesora de fitness durante muchos años en muchos países, en muchos gimnasios, y todo esto hizo que creé un método que se llama el método Magali Train Better, que es el método que hacemos dentro de la Sala Magali. Solamente hacemos mi método, tenemos 2 partes, una parte que es esta zona, que es entrenamiento personal, hacemos entrenamiento que duran 30 minutos, en lo cual trabajamos sobre 3 puntos: mente, cuerpo y emoción. Nuestro objetivo de este método es trabajar con el mínimo de material posible, porque creo y siempre he creído que la máquina somos nosotras y nosotros y nosotres, y con poco material, ¿vale? Es un método que es muy dinámico, muy fácil de practicar, pero que es muy eficaz, y sobre todo no solamente cambiamos cuerpos, pero cambiamos mentes de la gente. Y en una zona que no veis, que está aquí, que es, llamamos el cubo de la Sala Magali, que es como una discoteca, porque es un cubito que está insonorizado, en lo cual la música, el calor, la iluminación hace que realmente este cubo es la esencia de la Sala Magali, y donde la gente realmente viene a divertirse, no solamente a entrenar duro, no solamente a cambiar su cuerpo, pero también a cambiar su actitud frente a la vida y pasárselo súper bien. Entonces, hoy quería hablar de las mujeres que no tienen miedo a emprender, que es un poquito mi caso, porque abrí la Sala Magali hace 17 años, la primera Sala Magali en Barcelona, en lo cual me acuerdo muy bien a esta época que la gente hablaba mucho, todo el mundo estaba apuntado al gimnasio, pero nunca nadie iba al gimnasio, porque era como un momento en lo cual la gente decía: sí, yo estoy en tal gym, tal gym, y estaban súper contentos de explicar el gym donde estaban apuntados, pero que sobre todo no iban. Era un momento en lo cual la gente no tenía, en España, no tenían el deporte como hábito. Al día de hoy sí, y más con el confinamiento, que todo el mundo se ha concentrado, o la mayoría de la gente se ha concentrado con el deporte, y ahora sí que vemos que la gente entiende muy bien que hacer deporte es muy saludable, no solamente físicamente, pero mentalmente.
pero a esta época realmente la educación un poquito al nivel deportivo en España era mucho ole ole fiesta, pero muy poco de sufrir, de sacrificarse, de ser constante. Y entonces abrí hace 17 años con un método que nadie entendía, ni tampoco mis socias. De hecho, una de ellas, mi socia cofundadora de la Sala Magali, era Ingrid, así que la conocéis, era la persona que me ayudó a montar esta sala, y hasta ella no entendía qué estaba haciendo Magali, qué estábamos haciendo, y estábamos emprendiendo, mientras yo solamente era profesora de fitness, no entendía nada de cómo llevar un negocio, pero habían creído un poquito, creían un poco en mi fuerza, en mi dedicación, en el valor que tenía, los valores que tenía, y sobre todo porque era muy trabajadora. Entonces empecé a abrir una sala hablando de alta intensidad, hablando de entrenamiento militar, hablando de boxeo, pero no para pelear, pero para entrenar, y la gente realmente tuve que educar la gente para que entendiera un poquito lo que hacía, pero tuvimos mucho éxito. Muchos éxitos, y casi nos morimos de éxito porque estábamos en un sitio pequeño en lo cual a un momento la gente venía y decía, la Sala Magali, todo el mundo hablaba de la Sala Magali, del método Magali, pero cuando llegaban a la Sala Magali, que era como un tubo, la gente decía, esto es la Sala Magali. Y entonces 10 años después de haber abierto, decidimos cambiar completamente de sitio y cambiar un poquito de manera de trabajar, y arriesgamos otra vez. Es decir, pasamos de un local que hacía 180 metros cuadrados a otro local que casi llegaba a los 500 metros cuadrados, y pasábamos de, como aquí veis que la Sala Magali de Madrid se acerca un poquito más a lo que era la Sala Magali original, ¿no? Que desde la recepción, que aquí veis la puerta, se podía ver hasta el final del negocio. Entonces podías tú, con una persona en recepción, gestionar un poquito todo el negocio, y pasamos a una sala donde tenías una recepción y no se veía porque tenías que ir abajo en un sitio, y entonces donde aquí había un montón de espacio y donde gestionábamos la actividad. Entonces tuvimos que reaprender a trabajar, y evidentemente triplicamos el número de trabajadores, triplicamos las sesiones, podíamos hacer a la misma vez entrenamiento personal y sesión en el cubo, mientras en el primero solamente había una sala, y entonces aprendemos más a trabajar. ¿Y qué pasó? Pasó que decidimos crecer y decidimos volver a arriesgar para abrir una Sala Magali en Madrid, y justo cuando decidimos y encontramos este local fabuloso, nos cerraron. Nos cerraron para el confinamiento, en una situación en la cual no entendíamos nada de lo que pasaba, y la verdad nos quedamos mucho más tiempo de lo previsto. Mientras estábamos encerrados, nos reinventamos y creamos una app, como mucha gente, es verdad, pero nos reinventamos en la manera de trabajar, en la manera de comunicar, es decir, y arriesgamos mucho porque justo en plena pandemia, cuando empezamos a volver a abrir el negocio, decidimos subir los precios, porque nos damos cuenta que evidentemente con todas las restricciones que teníamos, no era viable continuar a trabajar de esta manera. Pasamos de tener creo que 20 trabajadores a tener solamente unos 4 o 5. Y decidimos igualmente abrir Madrid, es decir, mientras teníamos miedo, mientras no sabíamos lo que iba a pasar, mientras estábamos en la incertidumbre, decidimos arriesgar de nuevo y abrir este fabuloso sitio de Madrid, en un barrio increíble, la verdad que es en Chueca y Justicia, y
empezar a trabajar de manera muy diferente, gestionando el negocio de manera completamente al opuesto de lo que se hacía. Creamos reservas mientras antes eran libres, creamos una app con un producto online increíble, súper divertido, etcétera, etcétera. Así que esto es un poquito, vamos a decir, cuál es la historia de la Sala Magalí y de Magalí para llegar, creo, al éxito, porque sé que si hemos sobrevivido a este momento tan difícil, sobreviviremos a mucho más cosas. Y os tengo que hablar de una cosa, porque Ingrid me dijo, sobre todo, háblame del mar y de tu relación con el mar. Entonces, os tengo que explicar una cosita. Yo, empezar a surfear, cambió completamente mi vida y hasta cambié mi método raíz a esto, porque introducí justamente el placer de entrenar que antes no existía en mi método. Antes hablaba de superación, hablaba de constancia, hablaba de fuerza, de voluntad, hablaba de muchas cosas, pero no hablaba de disfrutar. Yo descubrí con el mar, descubrí con el surf, que evidentemente surfear no es tan fácil como parece, es todo lo que conviene con mi deporte, con mi método, que es pelear contra el mar, pasar la barrera, es decir, nadar, resistir, pelear, sufrir, pam, y abajo y tal, para encontrarte detrás de la ola y aquí poder sentarte y disfrutar de esta inmensidad increíble que es el mar, tan potente, tan maravilloso, tan mágico, que era sentarse, respirar, entender aquí, aprender a leer las olas, relajarse, ser parte de algo tan inmenso que sentirse minúsculo y sentirse súper vivo y sentirse súper feliz y aquí deslizar, es decir, coger una ola, deslizar y encontrar esta felicidad extrema, esta ilusión, esta alegría suprema, vamos a decir, que es el surf. Y cuando entendí esta parte, que descubrí el surf, decidí crear una de las sesiones de mi método, ¿vale? Porque mi método antes se llamaba de otra manera, había unos tipos de clase y yo dividí mis sesiones en tres: Train Up para la mente, Be Strong para el físico y Live Better para la emoción. Y aquí, gracias al mar, pude crear esta parte tan bonito que es vivir mejor. Es decir, en la vida, arriesga, trabaja, sé constante, dalo todo sin miedo, porque si tienes un sueño, que el mío siempre ha sido cambiar el mundo gracias a mi método, y disfrutar del momento y del proceso, aquí tienes todo en mano para tener éxito. Espero que os haya gustado mi pequeña charla y mi pequeña experiencia, y si queréis más, siempre podréis leer en mi libro de Reborn cuál es mi vida, por qué he creado mi método y cuál es la relación de mi método con la vida. Un besito a todos y a todas y a todos y adiós. ¡Chao!